Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que he creado para que nos acompañen. Uno de los objetivos de este espacio es contarles mi proceso en biodanza, lo mágico que ha sido, cómo ha sido todos estos 8 años. Llevo 8 años en biodanza, en el proceso de formación y ha sido algo maravilloso, hermoso. Fue una octava en mi vida, fue un proceso, además de formación, es un proceso como de crecimiento donde me acompañó a vivir en mi vida, a vivir más plenamente y a empoderarme. Entonces les voy a contar un poco de esto, también les voy a contar que gracias a eso, pues me gradué hace poco, entonces quiero compartir con ustedes la monografía, un pedazo de mi trabajo final, que tiene que ver con los 3 niveles del amor, tiene que ver con una teoría de biodanza que habla de los 3 niveles del amor y cómo yo viví esto en mí. Y también les quiero contar que voy a abrir un espacio para empezar a hacer biodanza, para empezar a hacer encuentros biocéntricos, para empezar a compartir también todo este conocimiento. Lo voy a proyectar más hacia mujeres, pero todos siempre estamos bienvenidos. Y es un espacio como de nutrición, donde nos vamos a acompañar, donde vamos a empezar a crecer y caminar juntos. Porque en parte me lo han pedido a través de estas experiencias que he tenido y a través de, digamos, mis propias vivencias y mis propios procesos, la gente me ha dicho, me gustaría, yo quiero estar en esos espacios y entonces me animé a abrir estas puertas para todos. Entonces, voy a comenzar a compartirles mi monografía y vamos a hablar como de todos los procesos. Entonces, mi monografía se llama El amor encuentra un camino a través de la biodanza. Es una monografía muy linda porque en parte me llevó a un proceso muy profundo de reconciliarme con mi escritura, mi parte como de lo que yo como de escribir, mi parte lógica y yo esta parte la tenía como un poco bloqueada y hacer esta monografía fue como decir, yo sí puedo, esto es maravilloso y además me aporta demasiadas cosas poderosas. En esta monografía yo elegí hacer en parte una autobiografía. El poder de la autobiografía es algo mágico, magiquísimo. O sea, muchas terapias se hacen con autobiografía y haberla podido realizar fue algo muy poderoso porque es evaluar mi pasado, es como decir, borro esto, quito esto, lo agradezco, pero digamos que ya lo integro de otra manera y entonces esto me ayuda y me potencia a generar una nueva yo, a construir algo para mí y me acompaña también en momentos donde necesito como acompañarme a mí misma y escucharme y sentirme. Entonces fue como todo un proceso como de contención, de descubrir un montón de cosas hermosas, de encontrar un lenguaje más profundo, de ir más profundo en todo. Entonces, quería comentarles. Y por otro lado, quiero pues comenzar agradeciendo pues a mi maestra de 8 años, Miriam Sofía, obviamente a mis compañeros biodanzantes, a todos los que estamos en esta comunidad tan hermosa y bueno, y agradecer a la vida, a mis papás, a mi familia, a todos los que me apoyaron en este camino. Yo comencé este camino llevando una vida. Justo me acaba de enterar que estaba embarazada y entré a biodanza y fue como lo máximo que me pudo haber pasado porque en verdad, y es algo que los quiero invitar, para los niños, para las familias, para las mamás, hay pocos espacios donde nos sentimos contenidos, donde nos sentimos escuchados, donde nos sentimos amados. Y algo que también me lo dijeron mucho en esta monografía, hay muchos espacios, es que a veces nos sentimos muy solas y es como que yo tuve esa contención, yo tuve ese espacio donde me sentí segura, donde me sentí amada, valorada y donde me sentí completamente sostenida. Y la idea es crear esos espacios en esta cultura, para las mujeres, para la gente, porque es muy vital, porque es que sostener una vida, sostenerte a ti mismo y sostener otra vida implica un acto de coherencia, de responsabilidad, de amor y de absoluta responsabilidad y creación. Entonces, y mucha afectividad. Entonces, generar afectividad y generar estos espacios es muy importante. Entonces, quiero comentarles que esta es como una de las inspiraciones para crear este espacio.
Entonces comencé allí, gestando esta vida. Y, y entonces mira, Sofía en un video dice, la vi crecer así y la vi crecer así, la panza, un charro. Entonces es hermoso porque en verdad es acompañar a crecer una vida. Entonces, para mí fue algo mágico y tener ese espacio donde me contenían, donde todos éramos como parte, digamos que todos estábamos esa vida juntos prácticamente, fue muy, muy lindo. Entonces, les quiero contar porque eso fue muy importante para mí. Entonces, el objetivo, ya ahora paso, sigo con la monografía. De la monografía es como mostrar estos tres niveles del amor, cómo el amor influye en nuestras vidas de diferentes formas y cómo nos completa, cómo nos llena y cómo nos vamos como integrando a través del amor. Entonces, los tres niveles del amor, el primer nivel es el amor a mí mismo. Entonces, cuando yo digo el amor a mí mismo, yo digo es contenerme, es qué cosas me empoderan, qué cosas me nutren, cómo genero confianza en mí, cómo confío en mí, cómo me amo, cómo soy más coherente día a día. El segundo nivel es el amor a otros, ¿cierto? Cómo amo a los otros, cómo amo a mi comunidad, cómo amo a otro, cómo amo a mi hija, a mi familia. Y esto tiene mucho que ver con generar vínculos afectivos. Para mí, una de las cosas más poderosas que tiene biodanza es el trabajo en grupo, es el crear comunidad y es la afectividad. La afectividad es una joya preciosa porque la afectividad nos lleva a conectarnos, a generar vínculos con otros, pero desde la profundidad. Y es algo que cuando uno lo vive, uno lo entiende. Yo esta semana hice una clase de biodanza, tuve una persona que se conectó súper profundo y me dijo, es que existen muy pocos espacios así, donde nos podemos sentir y hablar de cosas que en otros espacios no. Y yo le dije, claro, es que hay que generar esto en la vida. Y esa confianza y ese espacio y esa nutrición nos permite liberarnos, nos permite ser auténticos, nos permite compartir con otros y generar vínculos más profundos que en la familia. Estoy segura que ella en ese momento sintió un vínculo profundo donde pudo estar, pudo expresar cosas que solo le había expresado a muy poca gente de su familia, pero a otra gente no. Entonces ahí es donde uno dice, claro, yo también lo he vivido, sé que muchos de nosotros lo hemos vivido, y esa afectividad nos lleva a poder generar ese espacio de contención donde podemos generar vínculos muy, muy profundos. Entonces, esa es la invitación, incluso con gente que acabamos de conocer o que conocemos hace poco, es empezar a crear como esas conexiones. Y está el amor al cosmos. El amor al cosmos tiene que ver con esa conexión al infinito, con esa conexión a la esencia que somos, a la esencia suprema, a la magia, a sentirnos sostenidos totalmente y en todo lo que existe. Entonces voy a empezar con el amor a mí misma. Esta monografía que realicé tiene que ver con cómo me construí a través de la biodanza en ese amor a mí misma. Entonces, uno de los primeros puntos fue valorarme, comenzar a valorarme, a asumirme, a quererme, a apreciarme. Y ese es como el camino que empecé a andar para pues como lograr la autenticidad que somos, porque es encontrarnos, o sea, es como, ¿quién es Manuela? ¿Qué quiere Manuela? ¿Qué espera Manuela de la vida? ¿Y qué va a poner en el mundo? Entonces, y es desde adentro, porque también trabajamos desde la parte orgánica, de escuchar nuestra biología. Entonces no es solo como lo que mi mente me dice, sino que es como qué quiere hacer mi cuerpo y mi cuerpo qué me dice, y es esa sabiduría que está en todo, ¿cierto? Y que también está en nosotros. O sea, aprender a escucharnos. Tiene mucho que ver con eso. El segundo punto que es muy importante es escuchar su propio ritmo. Entonces, el ritmo es este movimiento repetitivo. Vamos a hablar un poquito, la ley del ritmo está en toda la naturaleza, tiene que ver con expansión y contracción, con yin, yang, con respiración, yo inhalo y yo exhalo. Yo tengo acción y movimiento y yo tengo calma. Entonces, cuando yo empiezo a entender el ritmo, cuando yo empiezo a conectarme con el ritmo desde todas las perspectivas y empiezo a incluir y a vivir una vida con ritmo, yo me siento sostenida. Es como decir, el día sale y la noche también.
Entonces yo confío que hay algo mayor que me sostiene y yo empiezo a generar ritmos y a sostenerme. Entonces cuando yo genero, por ejemplo, actos repetitivos en mi vida que marcan momentos o cosas importantes y confío en que yo los voy a volver a generar y siempre van a estar ahí, yo empiezo a confiar, yo empiezo a generar un ritmo que me potencia. O cuando yo sé que estoy muy hacia afuera, muy en expansión y hace, y llego y digo, voy a buscar un espacio para la calma y centrarme, eso me da equilibrio. Entonces, empezar a encontrar ese ritmo, el ritmo también desde mi movimiento, desde mis pies, desde encontrar esa repetición en mi acción, esa repetición en mi danza, esa repetición en lo que soy, me ayuda a sostenerme, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. Y ahí también encontré otra herramienta muy valiosa que es como encontrar mi propia melodía, mi propia voz. Entonces, pues mi propia forma de moverme en el mundo es una de las potenciales que me dio biodanza, es como esa capacidad de tener autonomía, no, autonomía también, pero se me acaba la palabra, lo siento, autenticidad, autenticidad plena de que uno es como es, donde sea y con quien sea y pues si pensó o no pensó y dijo y no dijo, pues eso es parte de la vida, ¿no? Y así seguimos. Y entonces podernos expresar desde lo profundo, poder llorar, poder sentir, poder hacer, poder pensar es importante. Y esto tiene que ver también con nuestra voz. Nuestra voz es algo muy profundo porque nuestra voz representa la vibración única que tenemos, que a través del aire, a través de esa exhalación y esa inhalación y el aire, que es como esa conexión divina con ese espíritu que somos, se manifiesta y emana un sonido, una vibración única en el mundo, que crea a través del verbo creador, pues lo que vamos a decir. Entonces, pues la realidad que vamos a manifestar. Entonces decimos que el aire es como la voz es nuestra huella digital que nos conecta, que nos comunica, que nos permite hacer esos vínculos, que nos permite crear esas realidades, que nos permite nutrirnos y nos da esa autonomía. Y la voz nuestra voz implica también algo muy profundo que es que mi voz es quien soy en el mundo. O sea, implica el camino que yo elijo en el mundo. Entonces, es lo que yo quiero plasmar. Entonces, conectar con esa voz profunda es muy importante. Allí tuve una gran maestra que fue, pues Miriam Sofía. Estuve también en un Minotauro, donde tuve la experiencia de poder a través de mi voz empezar a desarrollar el canto, ¿cierto? Como ese canto autónomo, auténtico. Y luego también en Biodanza y Voz, que también hice la extensión de Biodanza y Voz y tuve como conexiones con María Dolores, que me hizo varias clases de Biodanza y Voz. Es muy poderoso porque en verdad tú empiezas a incluir la voz en tu vida y no solo la palabra, sino también ese gesto gutural. Y ahorita que estudio un poquito de cómo aprenden los niños y de cómo enseñarles a leer, a escribir y cómo pasar los símbolos que son la escritura, y cómo empezó a leer y a aprender la humanidad. Claro, nosotros teníamos un lenguaje cultural y es como, pues como empezar a entender las emociones, todas estos gestos cotidianos que tenemos nosotros todavía en nuestro lenguaje, pero que no es un lenguaje formal, sino todavía cultural y muy emocional, porque las letras nos evocan esas emociones, son vibraciones, entonces nos comunican muy profundo porque comunican lo que sentimos, no solo lo que pensamos. Entonces ahí empezamos a descubrir nuestra voz, empezamos a tener una comunicación auténtica, empezamos a aprender a conocer el lenguaje desde lo profundo, a abrazarnos desde el lenguaje, a poder expresar de otras maneras desde el lenguaje. Entonces me parece súper poderoso porque la voz es una herramienta muy profunda. Ahora vamos con el siguiente nivel, que es el amor a otros. El amor a otros es algo muy mágico, muy poderoso. Y yo digo que en la biodanza una de las herramientas principales es la afectividad. La afectividad, sinceramente, para mí, como yo dije, es una de las joyas, porque en esta sociedad pues, hay muy pocos espacios afectivos.
Voy a poner un ejemplo acá como de unas series. Tú ves una película latina, una película americana y bueno, pasan más rápido a la sexualidad que a la afectividad. Tú ves una película oriental y son unos amores muy profundos, pero hay poca afectividad. Entonces yo sí me pregunto mucho como, o sea, ¿la afectividad qué es? ¿Dónde está la afectividad? Y la afectividad, como lo dije ahorita, es como esa capacidad de conectarme muy profundo con el otro, de poder expresar mis emociones, de poder tener un contacto genuino, una autenticidad y una conexión desde el ser que somos. Y desde ahí poder expresar mi afecto, mi comprensión, poder entablar relaciones, conversaciones o danzar juntos y poder caminar juntos en la vida, crear cosas, comprender desde toda la totalidad al otro y sentirme comprendido. Y también desde ahí, bueno, empezar a generar como todos estos espacios. Entonces, esa afectividad y esos vínculos que luego se convierten en comunidad, en esos espacios nutritivos donde nos vamos a encontrar, donde vamos a poder escucharnos, donde vamos a entendernos más allá de las cuestiones sociales. Tú eres un ser, yo soy un ser, nos encontramos y nos vamos a nutrir y apoyar para cada uno ser mejor cada día y para construir juntos. Entonces, esto es muy importante y esto para llevarlo a las familias, a los hijos, a nuestras parejas, a nuestro entorno, a todo lo que somos es algo esencial. Y por último, vamos a tocar el tercer nivel del amor. Entonces, este tercer nivel del amor tiene que ver con el amor cósmico, con el amor esencial. Entonces, ese amor cósmico es como también como ese amor divino que vemos como digamos que en la creación entera y está en nosotros, o sea, es conectar con esa esencia divina que somos nosotros, con esa esencia divina que late en nosotros, que nos sostiene. Yo no pienso para que mi corazón lata, él tiene ritmo además y él tiene autonomía. Entonces, esa autonomía la dirige un compositor mayor que yo y es lo que me sostiene a mí y es lo que sostiene la vida y esa es la creación misma, esa es la vida misma, el principio biocéntrico es como poner la vida en el centro, poner como lo esencial en el centro y es esa divinidad con la que nos conectamos que está ahí en todo. Y también esa conexión profunda con ese sentimiento oceánico, con esa conexión como con todo lo que existe y esa plenitud que podemos llegar a sentir. ¿Cierto? Es como esa esencia que está en todo y nos sostiene todo el tiempo. Eh, gracias por estar ahí. Y Y entonces el secreto, y es también, bueno, voy a leer una frase de Rolando Toro que dice, el secreto de la renovación de la vida está en estar en coherencia con el origen. El origen es como ese mismo todo, esa misma unanimidad que ha creado todo y que está en todo, y ahí late. Entonces es algo maravilloso. Caro, qué bueno que estuviste por acá. Y otro punto súper importante acá, porque en este proceso yo tuve yo he tenido una conexión muy importante con el cosmos, o sea, con la divinidad. Ha sido como uno de los grandes pilares de mi vida. Y la divinidad llegó a mí muy joven, tenía 16 años, así como una experiencia muy profunda, y me cambió la vida. Yo diría que yo era antes y después. Y en ese proceso, yo hubo un momento donde yo no quiero el mundo, o sea, aquí estar es muy difícil, yo quiero los placeres del cielo. Entonces, yo decidí dividirme en dos. O sea, yo ya estaba dividida en dos de alguna manera, pero ahí como que mi mente y mi cuerpo se dividieron y yo quise ser la Manuela espiritual, la Manuela corpórea, ¿no? Y también lo vi en otros momentos de mi vida, que también no sé si lo cuento en la monografía, pero lo escribí en mi proceso, donde yo era dos Manuelas, la Manuela como tradicional del mundo que hacía lo que los papás y la gente esperaba, y la Manuela espiritual que en verdad solamente quería vivir ese mundo de plenitud y de armonía cósmica. Entonces ahí
lo analizo porque me hice una constelación en estos días y representé una persona que estaba dividida en su cuerpo y mente. Entonces ahí fue súper poderoso porque yo dije, claro, estoy sanando eso que yo ya sé que lo tenía y es integrar mi espiritualidad en lo concreto. A eso venía. Tuve una gran maestra este tiempo que Tatiana, una amiga de biodanza, que justamente me aterrizó en el tema y me dijo, Manuela, o sea, la espiritualidad no es por allá arriba, eso es aquí, en la vida, en el cotidiano, cuando lavas un plato, cuando tendes tu cama, o sea, cuando estás en coherencia con todo. Entonces, ha sido para mí un trabajo de asumirme, de verdad, el año pasado fue, y este año ha sido como asumir mi vida y tener esa coherencia y ese valor de asumirme a todo nivel y integrar esa espiritualidad y esa concreción, ese mundo físico que es absolutamente espiritual y ese mundo espiritual que también es relacionado con nuestra experiencia aquí en la tierra, con nuestro cuerpo, porque si no, ¿para qué estaríamos acá en este viaje que estamos? Entonces, bueno, esa es como la última joya de la espiritualidad en lo concreto, vivir la espiritualidad en lo concreto que me encantó. Para concluir, los 3 niveles del amor nos sirven para integrarnos desde estas 3 perspectivas, desde estas 3 partes, desde amarme a mí mismo profundamente, encontrarme, y yo creo que hay niveles, obviamente cada día y cada momento de la vida y la vida entera va a ser un amarme a mí mismo de muchas maneras distintas y encontraremos 1000 formas de amarnos y de estar ahí con nosotros porque somos nuestra mejor compañía ya que estamos todo el tiempo con nosotros. Entonces es generar ese vínculo con nosotros, es respetarnos, es comprendernos, es conocernos, es caminarnos en esta, danzarnos en esta magia cósmica de la vida. Luego con el otro, con los otros que nos encontremos, con esos espejos, porque ahí también el otro nos da un espejo muy claro de lo que ocurre en mí. Algo que dice Rolando Toro, que amo esa frase, es a través del otro tengo noticias de mí, me conozco, me comprendo, me escucho, estoy y puedo generar esos vínculos afectivos profundos. Y también, pues el amor cósmico, que es esa conexión que nos sostiene, perdón, que nos lleva cada día, que nos sostiene, que nos hace sentir plenos, que nos conecta con la esencia que somos, que nos conecta con ese verdadero ser sin el juego, sin el prejuicio, sino que nos permite estar ahí presentes ahora, siendo todo lo que somos, dando todo lo que somos y viviendo en esta existencia. Teniendo una vida en coherencia, pudiendo conectar con eso profundo en cada acto, ¿cierto? Es como que cuando, como decía ahorita, cuando lavo un plato, o cuando estoy organizando mi casa, o cuando estoy, por ejemplo, algo súper chévere, Marie Kondo en su libro dice como que esa paz que se siente en la cascada, yo la siento cuando organizo, yo la siento cuando estoy presente en mis cosas, porque todo es un reflejo de nosotros. Entonces, llegar a esa capacidad de comprender que todo nos refleja es muy poderoso. Y también esa conexión con la naturaleza, pues que es esencial para nuestra vida. Entonces, aquí cuento pues como este camino que he hecho esta octava, como lo decía al principio, de biodanza, que me ha acompañado en tantos procesos, en tantísimos procesos, ese agradecimiento con mis grandes maestros, maestras, más que todo, en ese agradecimiento con mis compañeras, también de sabiduría, con este proceso ya hasta, digamos que la graduación, que es como ese momento donde empieza una nueva etapa ya de poner esto en el mundo, de esa responsabilidad de poder guiar a otros en este camino, es lo que estamos abriendo acá, esa posibilidad de poder empezar a encontrarnos. La idea es abrir espacios cada 15 días presenciales y voy a ver si un espacio online y si crecemos pues abrimos otro para al mes para empezar a encontrarnos en estos vínculos, para empezar a crear estos espacios de nutrición donde nos sentimos auténticos, donde somos, donde vamos a hacer biodanza, encuentros biocéntricos, cuencos, meditaciones, vamos a tener diferentes actividades, pero mucho escuchar,
escucharnos, sentirnos contenidos, que podamos expresarnos y ser. Entonces, esa es la invitación. Muy agradecidos, pues, muy agradecida de haber compartido esta experiencia maravillosa de biodanza con ustedes. Y bueno, a mí me llena el alma, la verdad. Y como dije yo, pues a vivir esos 3 niveles del amor, a conectarnos con nosotros mismos desde lo profundo, a conectar con el otro desde esa unanimidad que somos, desde ese gran poder que tenemos, desde esa conexión sagrada y con ese cosmos que nos sostiene, que nos ayuda en el vivir cada día, que nos da también esos manjares, como esas grandes conexiones que nos hacen sentir eternos, totales y plenos y que nos hacen ser lo que somos y abrir estos espacios para compartir. Así que feliz de compartir esta monografía con ustedes, este proyecto. Voy a ver, y es como caminar en esta magia de la vida. Entonces les dejo esa invitación. Ya igual acá les estaremos contando un poquito de los proyectos que tenemos, de los espacios que vamos a crear y de toda esta magia y este proceso que es la biodanza y que son estos encuentros y estas terapias de afectividad, de conectarnos, de poder ser auténticos, de poder encontrar esa persona que somos, de poder que cada uno se lleve y tenga esas joyas interiores como lo que hablamos, así que y que nos conectemos en estos 3 niveles del amor. Gracias por estar acá, por escucharnos. Ay, mi primo se conectó. Y todos ustedes, gracias. Y bueno, un placer. Ya, así que yo igual lo voy a grabar y ahí queda el video. Y bueno, muy invitados a estos espacios. Por acá nos estaremos viendo más. Un abracito.